2 de la tarde con 34 minutos. Gracias a los amigos que se conectan en las plataformas de ABC Noticias a través de Premier del 91.7 y del 1310 de AM. Muchas gracias. Ya le adelantaba que vamos a platicar el tema del aguinaldo y agradezco a todos los amigos que se empiezan a conectar. Es el doctor y contador público Alejandro Marcos González Villarreal con nosotros. ¿Cómo está? Qué gusto tenerlo de nueva cuenta. Gracias, José Luis. El placer y el gusto es mío. Qué gusto es estar con ustedes. Buenas tardes. Pues tema relevante. Y si alguien le sabe, son ustedes, al tema del aguinaldo. Platíquenos, ¿estamos llegando al límite de la fecha que establece la ley? Sí, claro. Mira, hay un tema de mala interpretación ordinario. La norma dice antes del 20 de diciembre. Ok. En la mente de la gente se queda con el 20 de diciembre. Entonces, el último día para pagar el aguinaldo es el día de mañana, viernes 19 de diciembre. Si lo pagamos el 20 ya estamos fuera del plazo. Ah, buen dato, importante. Sí, importante. Entenderlo así, y además que mañana es viernes, entonces Exacto. sí. Importante y preocupante, porque Pues dice, sí. no, yo lo pensaba pagar el sábado. Pues págalo antes. Sí, el riesgo, ¿para qué lo corres, verdad? Ahora, cuénteme, partimos de lo básico. ¿Quiénes tienen derecho al aguinaldo? Mira, todos los trabajadores tienen derecho al aguinaldo, excepto aquellos que no tienen un contrato de trabajo, como los profesionistas tipo el contador externo, el abogado externo, etcétera, que ellos dan recibos de honorarios o CFDIs por recibos de honorarios, ellos no tendrían derecho a aguinaldo. Pero todos los trabajadores, ya sea temporales, de planta, permanentes o como se le denomine, tienen derecho al aguinaldo. Ahora, ¿qué dice la ley? Cuéntenos. ¿De cuánto estamos hablando? Sí, mira, la ley establece hoy por hoy 15 días. Y digo hoy por hoy porque hay una propuesta de aumentarlo a 30 o a un intermedio entre 15 y 30. Ok. Pero esto todavía no está aprobado por el Congreso de la Unión. ¿Hay forma de que las personas puedan calcularlo? Entiendo que sí, ¿no? De pronto todos tenemos una idea más o menos. Sí, digo, de alguna manera son 15 días de aguinaldo por jornada completa trabajada o año completo trabajado. Y aquí empieza la dinámica. Ok, viene lo bueno, ¿verdad? Sí, los que trabajan, los que empezaron, digamos, el 1 de abril, tienen derecho a la parte proporcional. Pero hay un tema que es poco conocido y es de justicia social. Imaginemos dos trabajadores que entraron a trabajar el mismo día, ganan el mismo salario, hacen el mismo trabajo, pero uno de ellos siempre falta una vez a la semana y el otro nunca falta. La pregunta general es, ¿tienen derecho al mismo aguinaldo? Pues no. El que tiene faltas no trabajó 52 días al año. Ok, el tiempo sí vaya. Y entonces, en la proporcionalidad, se le ajustan las faltas. Esto es importante, ¿no? También, y me parece también con toda lógica de si hay un desempeño de uno y de otro, pues sí tendría que ser distinto, ¿no? Exactamente, José Luis. Día donde la gente dice, no, es que yo entré igual que él, gano lo mismo que él, tengo derecho al mismo aguinaldo que él. Sí, pero no trabajaste lo mismo que él, porque tú faltaste y él no faltó. Ahora, quiero pensar que pues puede ser que muchos quienes pagan el aguinaldo, los jefes, los empresarios, los dueños, en fin, y un momento en que dice, bueno, fue un año difícil y me voy a esperar hasta lo que hablábamos ahorita de pagarlo al límite. El asunto es que se tiene que pagar. El no hacerlo estaríamos ante un problema ante la ley. Vaya. Sí, y déjame te platico porque hay otra mala interpretación ordinaria. La ley establece una multa de 50 veces la UMA, que anda más o menos en 5,500 pesos. Pero lo que no leemos, y voy a ser muy puntual, artículo 992, sexto párrafo, es por trabajador afectado. Ah, pues ya Entonces, cambié el si asunto, tienes sí. 100 trabajadores, Sí, claro. pues ya multiplica 5,000 por 100 y se hace un dinerito la multa, ¿no? Esto es bien importante entender que, lo decía, pues ya trabajaron todo el año, o ya trabajamos todo el año. Entonces, de pronto muchos o muchas familias empiezan a hacer planes en relación a este extra, ¿no? O que me parece muy válido, y pues lo menos es que sí se les pague a tiempo. Quiero pensar que la gran mayoría de los amigos que nos van escuchando ya les pagaron el aguinaldo. Sí, por supuesto. Que son los menos los que no les han pagado el aguinaldo. Estamos platicando con Alejandro González, esto de Contadores Públicos, que agradezco mucho que esté con nosotros, porque lo que estamos haciendo es tratar de despejar alguna duda para usted que nos va escuchando. El 81 35 50 05 70 está a la orden con esa intención, porque estaríamos hablando
entiendo que son cuestión de horas, hoy y mañana para que le depositen. Para estar dentro del tiempo. Y que no se preste esto de pronto a todas estas justificantes que yo estoy dando de pronto que escuchamos. Es que no fue un año bueno, es que tuvimos que, por la razón que sea, pero la ley lo indica. Ahora, si alguien fue despedido o dejó su trabajo a mitad de año o en septiembre, ¿tiene derecho también al aguinaldo? Sí, claro, tiene derecho y es una pregunta muy importante, José Luis. La ley no establece en qué momento pagarlo. La costumbre es que el momento de la terminación laboral, ya sea por renuncia, por despido, etcétera, Por la razón, sí. se le pague el aguinaldo conjuntamente con el resto de los derechos laborales del trabajador. La mayoría de las empresas así lo hace. Hay algunas que son un poquito de esas más legulleras que dice, a ver, cuando venga la época del aguinaldo, te pago el aguinaldo. Justificando el tema de la PTU, que la PTU sí se paga hasta el mes de mayo del siguiente año. Entonces, con el mismo criterio, si yo el aguinaldo lo pago en diciembre te saco tu chequecito y ven por él, a ver si vienes, ¿verdad? Sí, claro, apostándole a que... Exacto. Pero bueno, eso es bien importante. Quien terminó la relación laboral, pues en teoría debería revisarlo y ahí estaría lo que le toca proporcional por haber trabajado. Ahí debería estar. Sí, y hay un tema importante. ¿Esa persona lo puede reclamar? Sí, sí lo puede reclamar. Tiene un año desde la fecha del despido o de la renuncia para reclamar ese aguinaldo. Okay. Pasado el año pierde sus derechos laborales. Y habría que ir primero, pues quiero pensar que sería el trámite en la empresa, ¿no? Sí, vas a la empresa y normalmente la empresa lo resuelve. Estamos hablando de una cantidad pequeña, ¿no? Pero si dijeras, oye, la empresa no te reconoce, pues está la Profedet, que es la Procuraduría de Defensa de los Trabajadores, y la Profedet vaya a calambra al patrón y sí te lo paga. Bueno, vamos a eso, es bien importante. Quienes no ocurra esto hoy en la tarde, el día de mañana, cuéntenos hay un caminito, una ruta, ¿cuál sería para quienes no les paguen el aguinaldo? Sí, digo, sería triste para los patrones no pagar el aguinaldo y que te caiga la Procuraduría de Defensa del Trabajo, la Secretaría del Trabajo, a hacerte un reclamo de los aguinaldos, ¿no? Y la Secretaría del Trabajo tiene las facultades para revisar lo que se conoce como condiciones generales de trabajo. Jornada, horarios, salario, pago de la PTU. Entonces te va a revisar no nomás el pago del aguinaldo, te va a revisar todas las condiciones generales de trabajo. Y es donde puedes tener algunas deficiencias administrativas que pues mejor págalo en tiempo, ¿verdad? Pues sí, hombre. Y le digo, porque pues muchos con compromiso, ¿no? En este momento del año, muchos esperanzados a recibirlo. Entonces, por eso, la importancia, y quizá habrá o negocios más pequeños, donde pues sí, de pronto pueda ser complicado sacar el pago, pero sí, me parece que pues, para no estar en problemas con nadie y que esta gente pueda recibirlo. Vamos a un tema que también ya nos lo han preguntado mucho y aprovecho que lo tengo aquí para que usted nos platique qué sabe. Nos escribe Jonathan, lo cual agradezco mucho que esté conectado con nosotros. Nos dice, ¿qué pasa con quienes trabajamos en las aplicaciones? Caso Uber, Didi y demás, que ahora hay muchas plataformas. Uh-huh. Dice, ¿podemos cobrar aguinaldo? Sí, mira, una reforma laboral poco complicada de entender, porque en el valor que le están pagando ya va incluido todo. Entonces, él sí le están pagando el aguinaldo, pero se lo están pagando junto con el salario. Ok. O sea, habría que revisar. Sí, lo único que queda pendiente es el derecho al pago de la PTU. Siempre que haya cubierto más de 288 horas, tiene derecho a la PTU. Este cálculo es complicado y perdón que me salga el tema del aguinaldo, pero lo explico rápido. Sí, claro, gracias. Esas 288 horas equivalen a un cálculo de 60 días. Y la ley establece que si el trabajador eventual tiene menos de 60 días, no tiene derecho a la PTU. Entonces, los que tienen más de 288 horas cumplen ese requisito para efectos del pago de la PTU. Pero todas las demás prestaciones, vacaciones, tema vacacional, etcétera, está pagado conjuntamente con el importe que le pagan por el servicio. Es parte de... ahí va incluido, sí, vaya. Es el único tipo de trabajador que tiene esa modalidad, los trabajadores de plataformas con la última reforma. Para aquellos que dicen, bueno, el patrón habló con nosotros y hay un acuerdo que nos lo va a pagar después. Híjole, ¿cómo? Sí, mira, esto pasa y pasó mucho en la pandemia. Oye, fíjate que no tenemos dinero, queremos conservar la fuente de empleo,
todos somos uno y ustedes son mi familia y todo ese rollo, ¿no? La ley establece que es un derecho irrenunciable. Entonces, por más que hayas firmado un convenio de que no te lo paguen y hayas puesto tu huella digital y casi así con sangre y todo, es irrenunciable. Entonces, ese derecho, esa carta no tiene validez jurídica. El patrón te la tiene que pagar. Y si lo paga fuera de tiempo, pues corre el riesgo de que la autoridad lo sancione. Sí, hombre. Y fíjate que hay un tema también interesante. Muchas empresas de inversión extranjera les gusta tener como muy estable los gastos. Entonces no les gusta el gastote del 15 de diciembre, 19 de diciembre, etcétera, ¿no? Entonces lo quieren pagar mes a mes. Y irlo dosificando. Irlo dosificando. ¿Y se puede esto? Sí. ¿O no? La ley establece antes del 20 de diciembre. Pero no dice más. cómo. No Ok. dice más. Ok. En la exposición de motivos de hace 55 años, cuando nace el derecho al aguinaldo, se establece que es para el apoyo de la temporada navideña. Entonces, el deber ser es apoyar para que la familia tenga recursos para las fiestas navideñas y todo esto. Para hacerle frente a Sí. No está prohibido hacerlo de otra manera, pero la autoridad, cuando lo haces así, pagadito, pues le tienes que demostrar y le tienes que documentar. Pues vaya, es mucho más complejo explicarle a la autoridad que sí lo pagaste, una parte en enero, una parte en febrero, una parte, a que lo pagues en una sola exhibición y me tengas dice, los pagos, ¿no? Eso es común, me dice, con empresas extranjeras. Las empresas extranjeras, muchos corporativos piden, oye, pues plánchalo, como se dice coloquialmente, Sí, ¿no? para que no Entonces, brinque exacto. La cantidad a fin de año. Y eso tiene ese riesgo colateral, ¿verdad? Que tienes que demostrar que sí está pagado, que el trabajador lo Que ahí va, aceptó. sí. Entonces yo te diría, mira, págalo en diciembre, en noviembre, junto con el Buen Fin, y de alguna manera estás Y todos cumpliendo, contentos, ¿no? Y todos contentos. Me parece eso básico. Juan Pablo también nos escribe, Alejandro dice, la aplicación se supone que en cada servicio lo está pagando, lo que usted me platica ahorita, dice, lo va pagando en todo el año, pero no viene señalado en cada servicio. Pues no, difícil, será en lo que le toca. Sí, es que la norma es rara. Ellos tienen que cubrir, al menos devengar un salario mínimo mensual para tener derecho a considerarse trabajador. Ok. Entonces, si no cubriste en ese periodo, en el mes de X, un salario mínimo por los servicios que prestaste, en ese periodo no fuiste trabajador. ¿Qué? Y esa es la parte compleja de esta nueva reforma, ¿Urge ¿no? una reforma en particular con ellos? Digo, entiendo que cada vez más gente lo... Sí, claro. Es que esto lo consensaron y somos el único país de Latinoamérica que lo tiene regulado, ¿no? Y la regulación ya está, pero están como que adecuándose las bases y los sistemas, porque es una norma para los de plataformas digitales distinta a lo tradicional. Y están haciendo ajustes. Yo esperaría que haya transparencia en los recibos de nómina, de que todo esté incluido, porque al propio patrón le conviene demostrar que lo pagó. Sí, claro. De otra manera, el que queda desprotegido es el patrón. Sí, totalmente, ¿no? Eso es bien importante. Alejandro me decía, mucha chamba en estos días. El cierre de año para ustedes es muy importante, para los contadores públicos, el que todo esté en orden. Correcto. Sí, esto es parte del cumplimiento normativo del aguinaldo. Ahora, José Luis, hay dos causales o dos situaciones que son importantes comentar. Es muy común los contratos por capacitación o que te dan un periodo de prueba. Sí. La ley establece que son 30 días de prueba y se puede extender hasta 6 meses de prueba dependiendo si el cargo es de administrativo, gerencial, muy técnico, etcétera, etcétera, ¿no? Y la gente cree que durante el periodo de prueba no tiene derecho al aguinaldo, porque está a prueba. Sí. Que una vez que pasa la prueba empieza su contrato formal. Pues no. Desde el momento que empieza el contrato de capacitación, el contrato de prueba, tiene derecho. A partir de ahí tiene derecho al aguinaldo. Eso es O sea, importante. si yo empecé el 1 de enero a mi prueba, cumplí el año completo, por así decirlo, ¿verdad? Esto, Y el otro, porque sí pasa, ¿no? Pasa claro, mucho de... Sí, muchísima gente cree que está a prueba y que hasta que no hasta pase que- el periodo de sí, prueba, y que ya lo contrata. ahora sí ya tengo contrato. No, el contrato es desde el inicio. Y el otro es el trabajador de temporada. Ok. Ese, ¿cómo lo visualizamos así? Muy fácil, ¿no? Ahorita estamos en temporada navideña y es la temporada que regalamos juguetes a los niños, pero esos juguetes alguien los tiene que fabricar.
Entonces la temporada de pico de ellos pues puede ser julio a septiembre, donde están fabricando juguetes y requieren más personal los fabricantes. Para ese tiempo, ¿no? Para ese tiempo. Si yo te contrato por temporada, esto es muy importante tratar de explicarlo bien, y si no me explico me preguntas, ¿no? El contrato es por tiempo indeterminado. Es decir, tú me contratas por 3 meses, del 1 de julio al 30 de septiembre, y el siguiente año, yo el 1 de julio me presento. No tienes que darme nuevo contrato. O sea, mi contrato quedó suspendido de octubre a mayo. Pero se renueva una vez que se llega... Exacto. Y entonces yo tengo derecho al pago de aguinaldo por esos 3 meses correspondiente cada ejercicio. Pero no es que yo ya no trabaja conmigo. El año que entra, yo me presento a trabajar el 1 de junio, ¿verdad? Sí tiene esa lógica, ¿no? Entendiendo lo que ocurre. Pues yo le agradezco estos minutos a Alejandro González, uno de Contadores Públicos de Nuevo León. Si tienen alguna duda, que nos escriban y se las hacemos llegar. Con muchísimo gusto. Aquí ya le dejé a Hanna mi contacto y con muchísimo gusto. Siempre tus órdenes. Muchas gracias. Siempre un gusto platicar y vamos aclarando esas dudas, despejando, insisto, en esos momentos que pueden ser pues con mucha expectativa para muchas familias, insisto, donde no se ha pagado el aguinaldo, con la esperanza de despejar muchos de sus comentarios que nos habían escrito desde el lunes, le decía, y gracias por estar con nosotros esta tarde. Gracias, Felices fiestas, Alejandro. Igualmente, Pásela bonito. Lo mejor de lo mejor.